Qué bueno tenerte hoy de nuevo aquí, en Opio en las Nubes. Lo primero, pues un feliz año. Espero que a todos, todos y todas, vayan a tener un año pues repleto de salud, de prosperidad, de unión de familia y de que todos y cada uno pues de sus objetivos se cumplan. Como siempre, con mis mejores deseos. Te envío mi bendición. Vamos a hablar hoy de lo que viene ocurriendo en América Latina y en particular, bueno, pero no solo en América Latina, también de lo que ocurre con Groenlandia, pero igualmente lo que ocurre también con Rusia y con Ucrania. Yo a esto lo llamo el manual del imperio. Si bien es cierto, la caída de Maduro o la extracción de Maduro es un hecho icónico, o sea, es un elemento que causa un impacto en el subconsciente colectivo que hace creer que finalmente cayó el comunismo o la primavera en América Latina y que todo el proyecto creado por Lula da Silva y por Fidel Castro a principios de la década de 90 del siglo XX a través del Foro de Sao Paulo llegó a su final, que la llegada, valga la redundancia, de José Cast a Chile también es el indicio de un cambio radical para América Latina, o lo que ocurrió con Javier Milei. Pero hay que mirar, por ejemplo, que Javier Milei generó muchas expectativas relacionadas sobre todo desde el plano neoliberal. Al momento de elaborar este video, primero, bueno, yo diría que como el segundo, yo elaboré otro muy en el momento en el que ocurrió la extracción de Maduro, pero Milei tiene hoy en día la inflación de Argentina en un 33%. Obviamente estaba mucho más alta. Sin embargo, todo no queda tan claro. No es tan sencillo hablar o plantearse que, aquí miro el guión, no es tan sencillo plantearse que el neoliberalismo o las ideas libertarias simplemente se desconectan, las ideas comunistas se apagan y se reconectan las ideas en este contexto, en el caso pues de Milei, neoliberales, y entonces que inmediatamente se desconecta y se reconecta, todo cambia e inicia un nuevo proceso. Bueno, estamos viendo realmente que ni siquiera los subsidios se han acabado en Argentina, se sigue subsidiando y en gran medida. Inflación 33%. Chile es otro contexto sobre el cual yo he venido hablando, en donde José Cast es un hombre que pues es profundamente de derecha y tiene en su origen directamente su padre, perteneció al partido nazi, perteneció al ejército nazi, pues posteriormente emigraron a Chile. Eso no quiere decir necesariamente que Cast sea un nazi, como erróneamente pretenden decirme las personas. Sin embargo, sí tiene una formación profunda en ese sentido. Extraer a Maduro, entonces, es evidentemente un hito que está tratando de cambiar de una manera moderada y coherente pues la forma como se ve la realidad de la instauración de un modelo comunista a través de un liderazgo profundamente autoritario, o más ni siquiera autoritario, a través de un caudillo comunista sostenido y patrocinado por el Foro de Sao Paulo, por los cubanos y a su vez por todo el grupo o por todo el equipo de trabajo que ha tenido Maduro. Maduro pues finalmente es traicionado por Delcy y Jorge Rodríguez. Es más que obvio que fueron quienes recibieron la recompensa que estaban entregando a los norteamericanos. Todo el proceso comenzó desde enero del año pasado. Maduro pues no se quiso ir de Venezuela. Finalmente él decía que si lo bajaban y ponía a Delcy, entonces que él se quedaba viviendo en Venezuela, pero pues el equivalente era casi el mismo. Sin embargo, eso marca un hito, pero para mí el hito más importante no son las fiestas que han hecho ni siquiera los venezolanos en Colombia, sino los colombianos, quienes de una manera errónea, como siempre, ya están planteando que pues van a empezar a generar modelos de negocio con los venezolanos, cuando pues estamos hablando de un país completamente
esquilmado por el comunismo, pero que ahora va a ser esquilmado también por el imperio dominante. No hay la más mínima duda que es así. Dirán que el imperialismo, o que cuando yo hablo de imperialismo estoy apoyando al socialismo o al comunismo. No, es muy sencillo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se reunieron Stalin, Roosevelt, Churchill y alguno que otro francés. Y allá cada uno tomó su parte del planeta Tierra. El que más tomó fue Stalin. A raíz de eso creó la Unión de Países Revolucionarios Socialistas Soviéticos. Los europeos, en cabeza de Winston Churchill y quien en ese momento reinaba Inglaterra, pues con su Commonwealth of Nations. Y los norteamericanos quedaron pues sobre todo con América y con el patio de atrás, el backyard, como lo llaman ellos. Eso es real. Usted puede consultar, sobre todo a la gente más joven, pero incluso la gente mayor que no ha sido muy seguidora, no es muy consciente de la historia, así haya vivido los hechos o así los haya conocido, es real. Ellos procedieron a quedarse con América y está, y lo puede usted buscar en Wikipedia, y a partir de ahí surge un modelo que vamos a llamar el imperialismo. Yo a esto lo llamo el manual del imperio, lo que para mí es un patrón atemporal de acumulación y conflicto. Esto lo vamos a mirar como el contexto de un impulso eterno, la acumulación de aquella potencia o de aquel líder que gobierna esa potencia. No es un concepto nuevo. Esta búsqueda de riqueza y poder que define nuestra era no es propiamente una anomalía. Es el mismo impulso que movió a Alejandro Magno a través de Asia y Roma a expandir sus legiones por el mundo conocido. Las tácticas y la tecnología cambian hace 3.000, 2.000, 1.500 años, pero el objetivo fundamental permanece: la acumulación a expensas de otros. Y esos otros también somos nosotros, también son los ucranianos y otros tantos. La táctica central de todo esto entonces, ¿cuál es? Es esquilmar. Más allá de extraer o de explotar, el verbo clave de este manual del imperio es esquilmar. Implica agotar un recurso hasta su total aniquilación. Ellos despojan a una nación no solo de su riqueza material, sino de su capacidad de recuperación. Ojo a lo que yo estoy diciendo, que es de gran importancia. Venezuela, por ejemplo, posee pues la franja del Orinoco, pero no ocurrió solamente con ellos, ocurrió sencillamente con Irak, ¿no es cierto? Ellos pusieron allá al Shah de Irán. Cuando yo era un niño gobernaba el Shah de Irán. Después vino Saddam Hussein. Saddam Hussein terminó hasta ahorcado. Pusieron sencillamente, por utilizar una manera elemental de hablar, una manguera, y George Bush padre, George Bush hijo y Barack Obama pues se encargaron de extraer todo lo que había allá. Hoy no hay nada, hay pobreza. Es la diferencia entre cosechar y arrasar entonces, lo que yo estoy planteando en este momento, puesto que no existe capacidad de recuperación de aquello que ellos se llevan, la potencia dominante, sin lugar a dudas. En este caso la potencia dominante para nosotros en el hemisferio occidental son los norteamericanos, en el oriente son los rusos. Los chinos no han logrado cumplir con su objetivo. Este es un concepto fundamental entonces para entender las acciones en Venezuela, Groenlandia y otros frentes. ¿Qué es lo que hacen ellos entonces? Ellos, como ocurrió en el siglo XIX, identifican cuáles son los recursos estratégicos de aquella área que va a ser esquilmada. Entonces en el siglo XIX fueron el té, la plata, los diamantes, y las excusas fueron las guerras del opio y las guerras Boer. Las guerras Boer fueron realmente sangrientas, fueron una expresión brutal del Imperio Británico en África del Sur. Hoy los recursos han cambiado, pero la lógica entonces ¿qué? Es idéntica. El objetivo entonces es el control de activos que garantizan la hegemonía económica y tecnológica. Entonces tenemos un contexto histórico, control de rutas comerciales, materias primas y coloniales.
Tenemos en el contexto contemporáneo el control de los hidrocarburos, minerales críticos para la tecnología del siglo XXI. Las economías fósiles, pues, como las están denominando los neomarxistas en América Latina, no se han acabado. Y esto va a continuar, no se va a acabar de la noche a la mañana. Los minerales críticos, pues es que estamos hablando de que un país como Venezuela es prácticamente el único. Bolivia tiene silicio, pero más que todo es Venezuela la que ha sido más bendecida con los materiales que están contenidos dentro de lo que se llaman las tierras raras. Para utilizarlo de una manera también bien sencilla, el coltrán está dentro de las tierras raras. Esas tierras, digamos, lo que la licúan, y una vez licuado, de ahí surge un elemento que es fundamental, por ejemplo, para este celular que tengo yo aquí, por básico y elemental que sea este equipo por el que yo estoy en este momento transmitiendo este video. Lo que buscan ahora entonces es esquilmar a Groenlandia. Aquí no existe la excusa de que hay un monstruo que está gobernando, que a su vez tiene a otros monstruos que se encargan de matar o de llevar a cárceles, a mazmorras o practicar todo tipo de vejámenes con otros seres humanos. No, no existe. Es una isla antiquísima, repleta de hielo, y dentro de ese hielo hay agua dulce, a la cual a través de tecnología se la pueden llevar a guardarla también en lo profundo, en este caso en los Estados Unidos. Cuando aflora la tierra que está debajo del hielo, van a surgir entonces ¿qué? Las tierras raras, cruciales para la tecnología verde y la tecnología militar. Entonces, el interés repentino de los Estados Unidos no es que los Estados Unidos pretendan generar soberanía en Groenlandia. ¿Cuál soberanía? ¿Por qué? ¿Por qué entonces ahora los latinoamericanos, en este caso por ejemplo los colombianos, están planteando que allá se va a generar un proceso de libertad o de liberación, cuando lo que van a mandar es un virrey? Entonces, ¿dónde está la liberación? El interés repentino de las potencias globales no es por su soberanía, en este caso los Estados Unidos, sino por lo que yace bajo la tierra de Groenlandia. Así que el manual se está aplicando en tierra real. Hay yacimientos de tierras raras. Voy a tratar de leer aquí exactamente el nombre: Kiaf Ne Fayen, en Citronen Fjord. Tienen zinc, tienen yacimientos de tierras raras, tienen uranio, tienen coltrán, tienen, digámoslo así, de todo. El caso de estudio con Venezuela nos conduce a que ellos pretenden esquilmar por completo la producción de petróleo. Ese petróleo ha sido una bendición, una maldición para los venezolanos. Hugo Chávez pues hizo maravillas, entre comillas, obviamente no fueron maravillas. Es claro que la teoría económica marxista es un fracaso, independientemente de lo que pueda pensar usted si es de esa ideología. La teoría económica marxista fracasó, y la teoría económica neomarxista, que es un derivado de la misma, pues está demostrando resultados también muy lamentables, y de ahí también se deriva la teoría del decrecimiento. Venezuela entonces tiene una de las mayores reservas probadas del mundo, y el país es un objetivo principal en el manual del imperio. La narrativa de la crisis política y humanitaria a menudo nos está ocultando el objetivo estratégico subyacente: asegurar el control sobre su recurso más valioso. Es evidente que ahora no se está produciendo el suficiente petróleo ni siquiera para poder brindar una excelente calidad de vida a los venezolanos, pero también se debe al ejercicio de la teoría económica marxista, que es un tema bien complicado que en este momento no vamos a mirar. Entonces aquí se empieza a reescribir la historia para justificar el presente. La fuerza militar nunca ha sido suficiente. Se necesita una justificación moral o histórica. El manual dicta, mi manual, la manipulación de la historia para fabricar un casus belli. Esto se observa claramente en la narrativa de Rusia sobre Ucrania.
donde se invoca una historia compartida y agravios pasados para legitimar una invasión. El pasado se convierte en un arma para conquistar el futuro. Ucrania y Rusia son exactamente lo mismo, provienen de Finlandia, de los vikingos que habitaban en Finlandia, fueron para las estepas. Allá hubo dos reyes, un rey que quedó en donde está ahora Rusia y otro rey que quedó donde está ahora Ucrania. Sin embargo, ahora la justificación es el agravio histórico. ¿Para qué? Porque Vladimir Putin está interesado en lo mismo, en las rutas comerciales, en la producción de minerales, está interesado en todo lo que tienen allá, que a su vez él no lo posee y que le va a permitir monopolizar. Sencillo, en este manual del imperio. Luego viene otro proceso, que es instalar un liderazgo afín en mi manual del imperio. La forma más eficiente de controlar los recursos de una nación es controlar su gobierno. El manual incluye el fomento de la oposición, el apoyo a figuras políticas alineadas con intereses externos y la deslegitimización de los líderes existentes. La declaración del apoyo de Trump a Marco Rubio como un futuro líder de Cuba no es una simple opinión, es una jugada del manual, señala al sucesor deseado. Eso es lo que él busca. También, obviamente, es tener el control absoluto y evitar que se genere, dentro de ese contexto de sumisión, una guerra civil. En este caso, Marco Rubio, entonces, ¿qué es? Lo que nos ocurrió a nosotros aquí en el Virreinato de la Nueva Granada, o sea, después de que, pues literalmente, y tampoco es que tenga que ver con el socialismo, es que es con la historia realmente, fueron masacrados más de 2 millones de muiscas, alrededor de 300.000 quimbayas. Vinieron a quedar los últimos quimbayas en Cerrito con Z de Pindamá. Eso fue a finales o mediados del siglo XIX. Y otros lograron también sobrevivir en Río Sucio y en Marmato. O sea, sí hubo finalmente quimbayas que sobrevivieron digamos, también a como los esquilmaron. El otro proceso entonces para poder lograr este dominio imperial es la asfixia económica. Cuando el control político directo, en este caso, no es posible, la siguiente jugada es la asfixia. El objetivo es entonces quebrar la estructura del Estado desde adentro, creando las condiciones para el colapso. Cortar el suministro de petróleo a Cuba es una táctica de mi manual del imperio, diseñada para quebrar el Estado marxista, sin importar el costo para su población. Yo me pongo a observar los videos de Cuba y francamente debo decir que quisiera como abrazarlos en el seno de mi amor, de mi cariño, y transmitirles las vibraciones del universo para que esas personas no sean destrozadas como está ocurriendo ahora. El impacto que está causando ese bloqueo a Cuba y también a Venezuela, por eso repito, me sorprende mucho, en verdad los colombianos, lee uno en la prensa que ya están pues creando comités económicos, grupos de capitalistas que van pues a iniciar trazados binacionales de producción económica o de producción pues de dinero, que es hermoso hacerlo también, obviamente, pero pues uno se pregunta, o más bien preguntémosle a un venezolano en Colombia o en Perú, donde hay bastantes, casi no hay, en Ecuador y de Chile los están sacando. Como no hay petróleo, entonces se está afectando la energía y el transporte. Por lo tanto, la agricultura en Cuba está extinguida. Usted puede tener una pequeña franja de tierra, pero si no tiene energía y transporte y ya tampoco tienen salud, entonces ¿cómo lo van a lograr? Igualmente también les destruyeron el turismo y la industria para su propia autosostenibilidad. Conclusión entonces,
una energía disponible a un menos 78%, un transporte público a un menos 80%, y me parece inmensamente dramático que dentro de este manual del imperio y con la potencia dominante, pues evidentemente son los norteamericanos, con el señor Trump y todos sus virreyes, la producción de alimentos para la autosustentabilidad de una persona como usted en Cuba está en el menos 76%. ¿Es eso justo? Y pues la actividad económica, aparte de la teoría económica marxista y su fracaso, pues la poca actividad económica que ellos tienen ya está en el menos 75%. El beneficio del costo, la vida humana como variable. Aquí tengo un ejemplo, y es que detrás de la gran estrategia y la geopolítica yace un cálculo brutal. Las vidas humanas se convierten en una variable, en un análisis de costo-beneficio. El precedente histórico es claro. Chiang Kai-shek destruyó la presa de Juan Yuan Kou, para decirlo con toda precisión y leerlo aquí en el guión, para frenar el avance del ejército japonés y también el avance del ejército guerrillero de Mao. Cuando destruye la presa, mató literalmente a 1 millón de sus propios ciudadanos. Esto implicó entonces que el beneficio estratégico se consideró superior al costo humano. Esta es entonces la lógica final del manual. 1 millón. ¿Cuáles son las consecuencias que vemos, por ejemplo, ahora en Venezuela? La consecuencia interna. Incluso sociólogos, antropólogos culturales, historiadores, muy recientemente ocurrió eso, 4 o 5 de enero, cuando usted estaba descansando y no leía ni siquiera la prensa, quizás se leía en el tarot tal vez. Entonces, el impacto más duradero no siempre es visible. En Venezuela, la presión constante ha cultivado un fenómeno sorprendente, una mezcla de apatía y una profunda madurez en el subconsciente colectivo. Lo voy a repetir. Hay una mezcla de apatía. Es falsa. Las encuestas que se publican, en este caso en el periódico El Tiempo, donde dice que un porcentaje inmenso, la población venezolana, eso contrasta con lo que personas con un mucho mayor desarrollo intelectual, formación académica y pues evidentemente lo que acabo de manifestar están diciendo lo contrario, y se acerca más a lo que yo planteo aquí, a una apatía y una profunda madurez en el subconsciente colectivo de los venezolanos. Es la comprensión cínica pero clara de que los superhéroes no existen y que las fuerzas externas no buscan la salvación, sino el beneficio. Es la erosión de la esperanza como herramienta de control. La jugada final entonces es también plantearse la guerra civil como herramienta, en este caso para Venezuela. Hay que recordar, vuelvo y repito, que la CIA es experta en la creación de guerras civiles, en la creación de gobernantes, como los llaman, tipo títeres, también de tumbar a esos gobernantes títeres. Lo dice la historia de la humanidad. Invito a que lean en algo pues tan community y tan incorporado hoy en la cultura humana como Wikipedia. No hay que buscar la enciclopedia británica ni las antiguas enciclopedias Salvat o Bruguera, que pues yo leía la Salvat y Bruguera de jovencito y de niño, y también hoy en día leo Wikipedia, y tuve la fortuna de conocer los tomos impresos de la enciclopedia británica, cuyos tomos en inglés están en la biblioteca de la Universidad Católica de la ciudad de Pereira. La jugada final es la guerra civil entonces como herramienta. Si la presión económica y política no logra el objetivo, el manual tiene una última opción: la fragmentación interna. Fomentar la polarización hasta el punto de la guerra civil es la forma más extrema de esquilmar. Una nación
destruyendo su tejido social para luego controlar los pedazos. La asociación del nombre, en este caso, de una opositora como Corina Machado, con el espectro de una guerra civil en Venezuela, revelan cuán presente es esta amenaza. Un patrón entonces y múltiples frentes. El manual del imperio que he elaborado nos está hablando entonces del inmenso interés por los recursos estratégicos, dentro del contexto de una narrativa histórica que nos conduce a esquilmar activos y a aprovechar también los modelos de asfixias económicas. Aquí llegamos entonces a reconocer que el juego es el principio de la resistencia. El objetivo de este análisis no es el cinismo, sino la claridad, tal cual como lo tengo aquí escrito de mi guión. El poder del manual reside en su invisibilidad, en su capacidad para presentar cada crisis como nueva y única. Repito, yo con los años que tengo, sin ser viejo, pero ya he visto demasiado. ¿Qué dirán entonces los que sí lo están, pero que parece ser que lo olvidaron o no lo reconocen? La verdadera madurez, como la que emerge en el subconsciente venezolano, es comprender que los superhéroes no existen. Reconocer el patrón es el primer y más crucial paso para despojarlo de su poder. La comprensión de que esos héroes no existen. Te invito a que te suscribas, te invito a que compartas, te invito a que me des tus me gustas y me dejes tus comentarios. Me encanta tenerte en sintonía. Te envío mi bendición, te envío un aura de energía, un aura de vida, un aura que viene del universo y que llega a ti para que te haga un ser humano bello, divino y cada día puedas crecer más en el contexto de lo que eres como ese gran ser humano. Bueno, vamos allá. Hoy vamos a desgranar un texto que traza una línea directa, casi sin desvíos, desde los imperios de la antigüedad hasta las tensiones geopolíticas de nuestros días. Es un viaje realmente fascinante a través de la historia de cómo se acumula la riqueza y el poder. Así que, venga, vamos a sumergirnos. Nuestra hoja de ruta para hoy la dividimos en 4 partes. Empezamos viendo ese eco histórico del imperialismo, luego pasamos a su coste en el presente, analizamos una respuesta psicológica que es, sorprendente, y terminamos con el frío cálculo del poder geopolítico. Empezamos con la primera parada, un eco histórico. La idea central que plantea el texto que analizamos es muy potente. Esto de acumular riqueza y poder no es para nada un invento moderno. Es más bien un patrón que resuena una y otra vez a lo largo de la historia. Y para fundamentar este argumento, el texto traza una línea temporal muy clara. Fijaos, empieza con figurones como Alejandro Magno y el mismísimo Imperio Romano, los modelos clásicos de acumulación, ¿no? Y de ahí da un salto a conflictos mucho más recientes como las guerras de los bóers y las del opio. El mensaje es claro, la expansión para controlar recursos es una constante. Y ahora pasamos a ver cómo se manifiesta todo esto hoy en día. El texto, para describir este proceso, usa un verbo que tiene muchísima fuerza: esquilmar, o sea, despojar a un país de sus riquezas hasta agotarlas. El primer ejemplo contemporáneo que nos da la fuente es Venezuela. El texto lo presenta como el caso de manual de cómo funciona eso de esquilmar en pleno siglo XXI. Lo ve como una continuación directa de esa larguísima historia de explotación de recursos. Pero la cosa no se queda ahí. El texto también apunta a Groenlandia, que es un contexto geográfico y político totalmente distinto. ¿Qué nos sugiere esto? Pues que el patrón de esquilmar no se limita a una sola región o a un tipo de gobierno, sino que es un fenómeno mucho más global. Y para rematar los ejemplos, el texto se mete de lleno en un conflicto de máxima actualidad, la guerra en Ucrania. No lo enfoca como un hecho aislado, sino como la manifestación más reciente de esa misma lucha histórica por el poder, por el territorio y, cómo no, por los recursos.
Así que la pregunta clave que nos lanza la fuente es esta. ¿Estamos simplemente viendo una y otra vez la repetición del mismo patrón histórico? Esta pregunta es la que nos sirve de puente para analizar no solo los hechos, sino también su impacto en las personas. Y aquí el análisis da un giro, la verdad es que bastante inesperado. Dejamos la geopolítica y nos metemos en la psicología colectiva, centrándonos en algo que el texto observa en la población de Venezuela y que es como poco sorprendente. El texto acuña un término que es fascinante: madurez del subconsciente colectivo. A ver, a primera vista esto puede sonar a apatía, a desinterés total, pero la fuente argumenta que es justo lo contrario. No es indiferencia, es una especie de realismo extremo que nace de una comprensión muy, muy profunda. La comprensión de que no hay soluciones mágicas y de que nadie va a venir de fuera a salvarlo. Esta frase, sacada tal cual del texto, es demoledora. Resume la idea a la perfección. Esa supuesta apatía es en realidad un realismo extremo, una forma de adaptarse a una realidad en la que la única opción es la supervivencia personal, sin esperar ningún tipo de ayuda externa. Además, el texto también deja caer que esta situación se complica todavía más por las tensiones políticas internas, que son muy fuertes, que fracturan la sociedad y que añaden otra capa de dificultad a un panorama que ya de por sí es desolador. Y con esto llegamos a la última sección, y quizá la más provocadora de todas. Aquí el texto expone lo que describe como la lógica fría y calculadora, que muy a menudo rige las relaciones internacionales. Para que veamos esa lógica, la fuente detalla una estrategia geopolítica muy concreta sobre Cuba. Como se ve en el esquema, el plan es meridianamente claro. Primero, un apoyo político clave. Segundo, asfixia económica, cortando el grifo del petróleo. Y el objetivo final, sin rodeos, conseguir que el Estado quiebre. Y aquí está el punto crucial. La fuente no se queda solo en la estrategia, sino que se pregunta por el precio humano de ese plan. O sea, ¿cuál es el coste que pagaría la población cubana por ese objetivo geopolítico? Para que entendamos este concepto del coste aceptable, el texto nos lleva a un paralelismo histórico que la verdad impacta. Se remonta a Chiang Kai-shek en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, cuando ordenó destruir una represa con un objetivo militar clarísimo: frenar al ejército japonés. Claro que ese objetivo tuvo un coste. El resultado de volar esa represa fue, según las estimaciones, la muerte de casi 1 millón de personas. De su propio pueblo. 1 millón. Y el texto remata con esta frase, que es lapidaria. Presenta esta tragedia no como un accidente, sino como parte de un análisis de coste-beneficio. El beneficio militar se consiguió y el coste fue 1 millón de vidas. Así de crudo. Y con esta pregunta final, el texto nos deja reflexionando. Nos obliga a pensar en esa tensión constante entre los grandes objetivos geopolíticos y el coste humano que a menudo llevan detrás. ¿Dónde se traza la línea? ¿Cuál es realmente el precio del poder?